Mucho de lo que fue se ha perdido, porque ya no vive nadie que lo recuerde. La guerra de Troya. Poems, everybody! Una ciudad fue arrasada, los poderosos muros que la hacían famosa fueron derribados, sus habitantes masacrados o esclavizados y sus restos incinerados. La historia fue cambiando con el paso del tiempo hasta que un poeta ciego llamado Homero lo inmortalizó en papel, pero hoy en día el mundo lo toma todo como una fantasía. La Ilíada es una de las obras literarias más antiguas hechas por el humano. Fue escrita hace casi 3000 años en el 700 a.C. y se cree que su autor, este buen hombre de aquí, inventó el alfabeto griego para crear la obra. Te doy un segundo para que lo pienses. Inventó la escritura para escribir la Ilíada. Es, además de un vestigio histórico, un texto sublime. Cuando pensaba en él, personalmente, creía que iba a ser difícil como leer un libro de termodinámica y la verdad es que no. Los personajes hablan como si tuvieran al mismísimo Michelangelo esculpiendo sus oraciones. Regresando al tema, sobre Homero, sabemos más bien poco. Tenemos algunas teorías sobre su ser. La más popular y épica es que se trataba de un poeta ciego. La más apoyada por los historiadores es que se trataba de un grupo de poetas que compilaron y firmaron ambas obras bajo el seudónimo Homero. No sabemos nada más sobre él. Teorías es todo lo que tenemos. Entonces, Homero escribió 2 obras en total, la Ilíada y la Odisea, que cuentan una parte de la guerra de Troya. De autores diversos se obtiene la historia completa. La guerra de Troya, vista desde la perspectiva griega, está escrita en 8 epopeyas conocidas como el ciclo troyano, 9 en total si contamos autores posteriores, y son tantos y de tiempos tan diversos los autores que han contribuido al engrandecimiento de la leyenda que la pregunta surge en todos los siglos: ¿fue Troya real? Los 30 mejores guerreros le invadieron metidos en un caballo de madera. Aquiles fue asesinado con un tiro de arco en el talón. De estas cuestiones te estaré hablando. ¿Qué es lo que hay dentro de las obras homéricas? Y sobre todo, ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Cómo lo sabemos? ¿Y cuáles son mis hipótesis personales? Throwing flashbang. Pero primero quiero hablar de la propia Ilíada. Cuando se habla de la guerra de Troya, las obras homéricas son lo primero que salta a la conversación. No porque sea la historia completa, sino porque son obras magníficas y su estilo sobresale por mucho del resto del ciclo troyano. Lo que más resalta en la obra, después del lenguaje ornamental, todo de detalles rematado, es la sensación de que se está leyendo algo con implicaciones celestiales y trascendentes. La Ilíada es literalmente una leyenda acompañada de la participación de los dioses, pero esta no es una participación más como hablar de Cthulhu o Sauron. Los griegos genuinamente creían en ellos y al iniciar la obra son invocados a hablar por el poeta, a inspirarlos si se le quiere ver así. La Biblia, por ejemplo, fue escrita a partir de la inspiración divina según la doctrina católica. En este caso, Homero hace lo mismo. La Ilíada comienza así: canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus desde que se separaron disputando el Atrida rey de hombres y el divino Aquiles. Comienza, como ves, llamando a figuras míticas para inspirar al escritor, no como un hecho estético, no. Este es un vestigio de una narrativa ritual de transmisión de una leyenda de una generación a otra y cómo se recordaban las cosas antes de la palabra escrita. No es de extrañar entonces que los dioses aparezcan constantemente durante la obra, haciendo de ella, además de una épica de héroes, un drama político de dimensiones celestiales. Quiero hacer hincapié en ello, así que redundaré. Estos dioses no son los dioses de la cultura popular. Los micénicos explicaban el mundo a través de ellos. Para aclarar el contexto cultural de la época, debes saber que la Ilíada fue escrita mientras el Torá aún estaba en desarrollo y a Sócrates, el llamado padre de la filosofía, le faltaban
aún 300 años para hacer spawn en el mundo. Lo dejo así, como contexto cultural de por dónde estaba el pensamiento de la época y cómo creo que se debe de entender la obra. Hold up. Esto le da un nuevo matiz a todo. Cuando esos hombres asustados detrás de escudos ven cómo sus enemigos los empujan hacia sus muertes, creían como condición fundamental de la realidad que el cosmos los estaba abandonando en una carnicería. Esta no es una obra de fantasía y guerra, es un autorretrato de una nación vencedora narrando las vulnerabilidades y fortalezas del hombre en conflicto y las relaciones políticas fallidas entre sus dos civilizaciones. Se hace preguntas sobre la virtud y el honor y humaniza a sus propios héroes mostrando sus defectos, pero también humaniza a sus rivales mostrando sus virtudes. La Ilíada es el retrato de cómo los griegos querían recordar la guerra. Es un recuerdo de guerra no como un hecho histórico, sino como una lección para su futuro y sin saberlo de toda la humanidad. Es el legado de los hombres que forjaron sus ciudades y lo que dicen es, está culero, glorioso y culero. Cuando la Ilíada inicia, 9 años han pasado del conflicto y el motivo de que haya ocurrido no se menciona realmente, por lo menos no en un inicio. Le toma más importancia la disputa entre el rey de los micénicos Agamenón y Aquiles, que será el tema principal durante todo el libro. En resumen, estaban todos los griegos reunidos en el ágora, una especie de foro. Están preocupados porque una enfermedad está aniquilando los ejércitos y desean saber qué dios está mandando la maldición. Un augur llamado Calcante dice que él lo sabe, pero tiene miedo de hablar porque lo que va a decir no le hará gracia a un hombre poderoso. Aquiles, entonces, toma la palabra y jura ante todo el foro que mientras él viva asesinaría a cualquiera que intente hacerle algo. Aquiles, el asesino más legendario de todos los tiempos. Hasta la gripe se la pensaría 2 veces antes de meterse con Calcante. Entonces, el augur se decide y revela que la causa de todos los males es que el rey Agamenón tiene retenida como esclava a la hija de un oráculo de Apolo, y es el mismo Apolo el que está molesto. Apolo, sentado en el monte Aida, se encuentra arrojando flechas y asesinando al ejército griego. Agamenón decide devolver a Briseida con su padre, pero en un arrebato de orgullo decide tomar la esclava de Aquiles como compensación. Agamenón decide devolver a Briseida con su padre, pero en un arrebato de orgullo decide tomar la esclava de Aquiles como compensación. Aquileo, hijo de Peleo, se acalora con la disputa y pone la mano en la espada pensando en matar al rey. La diosa Atenea aparece para calmarlo e impedir que mate a ella mismo a Agamenón. Le pide que se detenga, que Zeus manda decir que el rey pagará con pena, mientras que Aquiles se cubrirá de gloria cuando el Crónida lo decida. Pide que en lugar de matarlo tan solo lo insulte, y en ese momento Aquiles pronuncia las palabras que impactarán el resto de la obra. Grande será para ti este juramento. Algún día los aqueos todos echarán de menos a Aquiles y tú, aunque te aflijas, no podrás socorrerlos cuando muchos sucumban y perezcan a manos de Héctor el matador de hombres. Entonces desgarrarás tu corazón, pesaroso por no haber honrado al mejor de los aqueos. Y así da comienzo el trama de la Ilíada. En el guión original había omitido este comentario porque deseaba escatimar en conceptos para pasar al propósito de este ensayo, que es hablar sobre la parte histórica de la guerra de Troya, lo que ocurrió realmente, y cómo pudo haberse formado el mito que le dio vida a la Ilíada. Pero de verdad, no puedo dejar pasar la oportunidad de recalcar lo que todo el mundo dice. Aquiles es el héroe de esta obra, pero es un héroe caprichoso. Solo por su orgullo inflexible condena a miles a morir. Por supuesto, esto no pasó por alto y 3 siglos después Platón condenaría la actitud de Aquiles. En defensa de Homero, él jamás le da la razón a Aquiles, ni se la quita, simplemente lo humaniza y hace de Odiseo un héroe más sobrio y prudente, que prefiere soportar los insultos con paciencia para lograr la victoria en un momento más oportuno. O sea, en pocas palabras, Platón, relájate, bro. Esta obra, de hace casi 3000 años, está explorando nada menos que la condición humana. Si quieres hablar del ciudadano perfecto, escribe tú tu propio libro o espérate a que Cervantes escriba el Quijote. Sobre la obra en general, es prácticamente todo guerra.
Pero más que solo ser guerra, se siente como una oda a las almas de los hombres que la combatieron. El combate está descrito de forma casi formular, es decir, ves la misma estructura de narración una y otra vez con demasiado enfoque en mencionar nombres específicos y qué fue lo que pasó. Voy a hacer una pequeña pausa en este mirador del combate. Lo que quiero es, en este video, imaginar cómo fueron escritas estas obras y las descripciones de combate son tierra fértil para esta especulación. El siguiente es un pequeño fragmento que describe la fórmula repetitiva pero jamás cansina, eso sí, que menciono. Todos los troyanos y sus auxiliares venidos de lejas tierras siguieron el consejo del eximio Polidamante, menos Acio Hirtácida, príncipe de hombres, que negándose a dejar el carro y el auriga, se acercó con ellos a las veleras naves. Insensato, no había de librarse de las funestas parcas, ni volver ufano de sus corceles y de su carro de las naves a la ventosa Ilio, porque su hado infausto lo hizo morir atravesado por la lanza del ilustre Idomeneo de Eucálida. Esta es más o menos la estructura con la que se narra el combate. No habla casi nunca de soldados al azar, sino de hombres particulares, cómo murieron y quién los mató. Si te preguntas cómo Homero supo todo esto, la respuesta por deducción parece ser esta. Muchos datos podrán estar errados y habiendo perdido exactitud histórica, pero seguramente muchos otros fueron el resultado de lo que se oía decir a los soldados que regresaron. Después de todo, esos soldados tenían familia y gente conocida que los esperaba, y si no volvían, querían saber qué fue lo que les pasó, como pasó con Odiseo, que nadie lo vio volver pero tampoco morir, y solo por ese detalle Penélope lo esperó por 20 años. Eso quiere decir que había confianza y alguna sensación de certeza en lo que los soldados decían cuando volvían a sus casas. Los poetas que cantaban las crónicas de la guerra se iban enterando de más detalles de los combates y los iban añadiendo a las canciones, lo que a la par podía funcionar a la vez como un noticiero. Los poetas iban agregando nombres al catálogo de muertes porque todos y cada uno de sus hombres merecían un espacio en el ritual de la memoria. Quizá en ese mismo momento murieron otros 10 hombres, pero el poema específicamente de Homero recordó la insensatez de Acio Hirtácida, que con su carro se lanzó sobre las defensas griegas. Pero no nos adelantemos, este tipo de momentos de guerra y combates emocionantes son la salsa de la obra, pero yo pienso que la carne está en otro lado, en los espacios de por medio, donde podemos ver las consecuencias e hilos tras la guerra que a su vez revelan las pasiones con las cuales los griegos entendían el mundo. Ver a la madre de Aquiles suplicar no por su hijo, sino por su honor ante Zeus. Aquiles prefiriendo la muerte a la deshonra, llorando porque mataron a su mejor amigo, o la trama de los dioses peleándose en el Olimpo porque todos quieren resultados opuestos, y Zeus reprimiendo y ejerciendo su control para cumplir su promesa. Continuaré con un último ejemplo ilustrativo que me ayudará a concluir este segmento. En algún momento de la obra todo se va al diablo. Zeus y Aquiles abandonan a los soldados griegos y comienzan a morir por todos lados. Se ocultan en las defensas y los troyanos se abalanzan sobre ellas como el mar tempestuoso golpeando la costa. El caos es absoluto y Agamenón, viendo a todos sus amigos ser masacrados, entra en pánico y ordena a sus ejércitos correr por sus vidas hacia los barcos para escapar. Y de pronto, Ulises regaña a su propio rey. Atrida, ¿qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes? Hombre funesto, deberías estar al frente de un ejército de cobardes y no mandarnos a nosotros a quienes Zeus concedió llevar a cabo arriesgadas empresas bélicas desde la juventud a la vejez hasta que perezcamos. El diálogo es más extenso, como dije, parecen todos esculpidos por Miguel Ángel. Como he hablado todo este tiempo desde la perspectiva de los hombres, lo haré desde la perspectiva de los dioses, porque sí, puedes narrar la Ilíada desde estos ángulos distintos. Para entender lo que ocurre con los dioses, mientras Ulises regaña a su rey, debes recordar que Zeus había prometido a Tetis, la mamá de Aquiles, darle a su hijo gloria y limpiar su nombre de la humillación de Agamenón. Para ello, decidió que muchos griegos morirían como castigo al rey. Todas esas muertes servirían como una demostración de la falta que hace Aquiles. La familia olímpica estaba dividida y todos tenían razones para apoyar uno u otro bando, bajando al mundo de los hombres para pelear entre hermanos en la guerra. Con los troyanos estaban Apolo y Artemisa, que eran adorados en la ciudad y tenían que defenderla. Afrodita también estaba con los troyanos,
se podría considerar que ella es la responsable de la invasión a esta ciudad, así que se quedó a defenderla. Y el dios Ares estaba con los troyanos, en un principio como favor a Afrodita, con la que sostenía un romance. Del lado de los griegos estaban Atenea y Hera, que tenían sus ciudades en Grecia, Atenas y Micenas, además de quererse vengar de Afrodita y Paris por el motivo que inició la guerra. También está con los griegos Poseidón, porque él fue el que construyó los muros de Troya y ni siquiera le dieron las gracias. Con todos estos motivos los dioses comienzan a combatir dentro del conflicto, haciendo enfurecer a Zeus, que había reprendido a todos poniéndolos bajo una cruel y clara amenaza. Si alguien se atrevía a intervenir de nuevo en la guerra de Troya, el mismo Zeus lo lanzaría al Hades. Pero Hera, esposa de Zeus, que tenía un odio personal contra Paris por haber elegido a Afrodita como la diosa más hermosa en el llamado juicio de Paris, no soportaba ver cómo ganaba la guerra, así que ignorando la amenaza del rey de los dioses, ideó un plan de traición que se puede resumir en que se puso sexy y se llevó a su marido a la cama para distraerlo. Mientras Hera distraía a Zeus acostándose con él, Poseidón, que tenía un desprecio contra todos los troyanos por el asunto de los muros, aprovecha para animar a los griegos a que resistan. Pero era inútil. La profecía de Zeus era clara y debía cumplirse. Cuando quemen el primero de los barcos griegos sería el principio del fin de Troya y Aquiles. Patroclo saldría al combate con la armadura del Pélida y sería asesinado por Héctor. Aquiles volvería a la guerra por venganza y asesinaría a Héctor, dejando a la ciudad sin su mejor guerrero. Sobre el regreso de Aquiles al combate es exactamente lo que estás esperando. Una absoluta masacre. Paréntesis doble. Primero, como dato de lo que estaremos viendo más adelante en la parte histórica de la guerra de Troya, hay un detalle de este segmento de la Ilíada que ayudó a revelar la identidad verdadera. Hablo de la identidad verdadera de la ciudad de Troya reconocida en Hisarlik al occidente de Turquía. Y es que cuando Patroclo embiste al ejército troyano es capaz de escalar el muro de la ciudad. El por qué escalar el muro es tan importante para la identificación científica de la ciudad te lo explicaré más adelante, pero te harás a la idea seguramente. Por ahora, quédate con el detalle. En segundo lugar, quiero decir que estoy infantilmente decepcionado, porque en todo lo que investigué nadie parece tomarse en serio la parte histórica de los dioses griegos, es decir, es imposible hacer un análisis verdadero de los dioses y su papel en la guerra. Pero cuando Héctor mata a Patroclo y le quita la armadura de Aquiles, Hefesto forja un escudo nuevo con características muy específicas, que de encontrarse este escudo sería algo similar a encontrar el Santo Grial. Solo piénsalo, el escudo de la leyenda Aquiles forjado por Hefesto. ¿Por qué nadie se tomó la búsqueda en serio? Es un objeto que de encontrarse sería como mínimo un guiño entre el humano y su contacto con lo celestial. Volviendo al tema, esta profecía se cumple al pie de la letra y el libro termina con Aquiles matando a Héctor y en su funeral. Ya lo dije, pero no está de más repetirlo. La palabra clave en todo el libro es cólera. Es de lo que Homero quería hablar. Canta, oh musa, la cólera del Pélida Aquiles. De esto se trata la Ilíada. Pero ¿por qué parece que la gran mayoría del conocimiento popular sobre el mito queda fuera de la obra? Es algo de lo que si no sabes en un principio cómo es que preservamos el mito en primer lugar, puede confundir generándose la idea de que Homero es el único autor que narra los eventos. Y honestamente podrías terminar un poco defraudado al no encontrarlo, como me pasó a mí que terminé extrañado la obra. No hay caballo de Troya, ni talón de Aquiles, ni quema de la ciudad. Aún así, estamos hablando de la Ilíada, y no es porque sea una obra antigua que diré que es imperdible. Es porque es una obra imperdible que diré que es una obra imperdible. Trata de mantenerlo en tu cabeza. Para los griegos era tan real como para la morra rara saber la hora del nacimiento de sus citas. Después, si pensamos solo en Homero como lo hice yo, la historia continuaría en la Odisea, lo cual presenta un problema y es que se ven a kilómetros todos los huecos de información que seguramente ya conoces por la cultura popular y no viste nunca en Ilíada,
Cuando la Odisea comienza, Troya ha sido incinerada, Aquiles ha muerto, Menelao está con Helena bebiendo piñas coladas en la luna y los griegos se dirigen todos a sus ciudades de origen. Cuando lo comencé a leer, yo no tenía ni idea y estaba ansioso por ver en qué momento y de qué forma se revelaría el resto de la historia, y me quedé esperando. Por otro lado, estos huecos informativos le dan un nuevo matiz al mito. ¿Cómo de grande debe de ser la historia si Homero, su exponente más conocido, ni siquiera pudo incluir la mitad de todos los acontecimientos destacables que sí abundan en la cultura popular? La Odisea. Ahora sí, solo Dios sabe si Odiseo tuvo algún personaje referente en la realidad. No me parece absolutamente improbable, pero real o no, por el contenido del libro, que es mucho más fantasioso que la Ilíada, podemos especular sobre un segundo propósito de la obra basándose en que aparentemente en cada estación o paradero al que Odiseo llega en su peregrinación parece guardar una lección de vida al más puro estilo de las fábulas. A mí me recuerda muchísimo al Dragon Ball original con un objetivo final que obliga al héroe a moverse por el camino, y este está lleno de obstáculos que no tienen nada que ver con el objetivo y lo atrapan, y ahora tiene que resolver la situación solo para poder continuar. Sobre todo esto, el mismo Platón llegó a decir que Homero, que pinche sinvergüenza, que había educado a toda Grecia, para después criticarlo por enseñar la cobardía, el engaño y a los dioses como seres viles. Si hubo un verdadero héroe que inspire el mito, su historia de regreso a casa se exageró muchísimo en beneficio de ser una obra más enriquecedora para el lector, centrándose en dar lecciones de cómo debe ser un hombre. Cuando la Odisea comienza, Troya quedó atrás, y en la voz del mismo Odiseo nos cuenta que el viento empujó su barco hasta el Ísmaro, tierra de los Icones, y ahí, no contento con haber saqueado y destruido Troya, se dedicó a matar a los hombres y esclavizar a sus mujeres, entre otros actos heroicos de guerra. Odiseo no vagó por accidente, fueron los dioses, en concreto Poseidón, el que así lo quiso. La bronca con Poseidón tiene su propio chiste. Después de estar a la deriva en el mar por días, accidentalmente llega a una tierra desconocida, la tierra de los cíclopes. Nadie de la tripulación sabía dónde estaban hasta que fue demasiado tarde. Un cíclope hijo de Poseidón llamado Polifemo los capturó dentro de una cueva donde comenzó a comerlos uno cada noche a modo de cena como si fueran huevos. Ulises pudo engañarlo y hacer que bebiera vino hasta el punto de caer dormido. Una vez dormido, los sobrevivientes al banquete tomaron un poste que había dentro de la cueva, calentaron la punta en el fuego y se lo clavaron en el ojo para después escapar. A continuación, el libro parece dar una advertencia sobre la prudencia y el orgullo. Es a lo que me refiero con que vemos una faceta de Homero más aleccionadora. Una vez que logran llegar a la nave y echarse al mar en fuga, Ulises decide gritarle a Polifemo entre insultos quién era en realidad, ya que en un principio, cuando estaban cautivos, había ocultado su identidad diciendo que se llamaba Nadie. Ulises le dio su nombre, el nombre de su padre, su CURP, su RFC, la ciudad de donde venía, en qué calle estaba su casa, a qué hora estaba sola, su rol favorito, tier en LOL y su mapa loot room favorita del Tarkov. En tono de burla, además, le dijo que si alguien preguntaba qué le pasó a su ojo, le contara que fue él, Odiseo, hijo de Laertes, quien se lo sacó. Si alguien pregunta por la ceguera de tu ojo, dile que Odiseo te dejó completamente ciego, el hijo de Laertes que vive en Ítaca. Algo así fue el diálogo. Odiseo no tenía ni idea de quién era Polifemo en realidad, hijo del Chido. El cíclope, molesto, llama a su padre Poseidón y le pide que Odiseo muera, y que si no puede morir, su viaje de regreso a casa sea una tortura. Pidió que lo perdiera todo, que sus compañeros mueran, que su barco se hunda, y que cuando llegue a su casa encuentre más problemas. La maldición de Polifemo, obviamente, se cumplió. Pierde a todos sus amigos en el viaje, su nave es destruida en una tormenta, y solo por la piedad de un rey llamado Alcino, que decide prestarle uno de sus barcos, regresa a Ítaca después de muchos años. Pero al llegar, la situación tampoco mejora mucho. Literalmente, cuando Ulises llega a su casa, apenas es la mitad del libro. La otra mitad son los problemas de su palacio,
que está lleno de malvivientes acosando a su esposa y no puede simplemente correrlos porque son viles, crueles, y si descubrieran que él ha vuelto, no dudarían en matarlo solo para poder casarse con Penélope, quien a su vez inventó una jugarreta para darle tiempo adicional a Odiseo para que vuelva. Les dijo a sus pretendientes que iba a tejer una tela, que por el contexto que dan, me imagino que es una tradición cuando se está de luto. Pero el telar donde la haría era enorme, y por si fuera poco, todas las noches volvía escondidas al telar y deshacía todo lo que había hecho durante la tarde anterior, hasta que las mujeres que servían en el hogar la descubrieron y la delataron. Ya no había vuelta atrás. El tiempo se agotaba y Ulises aún no sabía qué hacer con los pretendientes que acosaban a su esposa. Debía ser más inteligente si quería lograrlo. Siendo un veterano de guerra, se presenta como un mendigo pidiendo asilo dentro de su propio palacio y espera pacientemente el momento oportuno para matarlos a todos, hasta que el momento llegó en forma de un descuido. Los pretendientes, sin saber quién era ese vago en realidad, cometieron el error de poner un arco en sus manos mientras organizaban un concurso de habilidades para determinar quién se casaba con su esposa. A petición de su hijo, que conocía la verdadera identidad de este vago, se le dio la oportunidad de participar. La prueba era disparar una flecha a través del agujero de 9 hachas, pero a Odiseo no le interesaba ganar el concurso, lo que él quería era matar. Matar a los hombres que habían saqueado y ofendido el honor de su casa por años. Poner un arco en sus manos con todos los pretendientes reunidos en la misma sala era exactamente la oportunidad que estaba esperando. Si a lo largo de la odisea, que puede que haya pasado, se te había olvidado quién era Ulises, este momento te lo recuerda. Un arco de combate en manos de un sobreviviente a la guerra más grande jamás vista. Mientras bebían y reían, nadie se esperaba un asesinato. Pero de pronto un hombre cae con una flecha atravesada en la garganta y comienza la masacre. El libro termina aquí. Odiseo recupera su palacio y se salva de ser linchado por el pueblo gracias a la intervención de Atenea. Este es el final de las obras homéricas. Cuando las leí me parecieron magníficas en todos los aspectos. Son fluidas, apasionantes y hacen uso del lenguaje como si fueran notas musicales o un cincel en el área de Broca. Aún así, tengo que decir que yo esperaba saberlo todo sobre Troya con estas dos lecturas, y ahora que había terminado seguía con la mitad del misterio todavía. Leí que Aquiles había muerto y una pequeña mención al caballo de Troya, que Agamenón había sido asesinado por su esposa y su amante al regresar a casa cuando Odiseo viaja al Hades y habla con los muertos. Pero esto ocurre de una forma tan vaga que para mí era evidente que no estaba recibiendo la información completa. Yo deseaba saber ¿de dónde venía todo esto? Cuando encontré que en los dos libros apenas se mencionaba, el deseo de saberlo despertó de nuevo el interés original por el cual leí las Homéricas en primer lugar. Aquel misterio de ser una de las primeras obras literarias, y a eso se le sumó una nueva pregunta. ¿Fue todo esto real? A ver, evidentemente no todo, pero usando un poco la inteligencia podemos entrever aspectos que parecen reales, otros mezclas y otros evidentemente el resultado de buenos brebajes espirituales. Por otro lado, la Odisea no me decepcionó. Al no estar centrada en dar a conocer los detalles de Troya, la empatía con Odiseo se vuelve absoluta. Momentos como la muerte del perro Argos, ser bien recibido por su hijo y su porquero en Ítaca, y la primera noche de regreso con Penélope, considerando que es una leyenda de 2500 años de antigüedad, se vuelven todos significativos. Esto era, por así decirlo, la cúspide de la experiencia humana. El relato de una vida ardiente y el valor para vivirla preservada por milenios. Hoy en día, muchos estamos pasando nuestra propia odisea, enamorados, luchando día a día por cumplir con lo necesario para que ese amor sea posible. Levantándonos temprano para pagar una casa, comida, esperando el camión de vuelta a casa para poder estar en cama con esa persona. Esto es la humanidad con 3 milenios de narrativas y me parece sorprendente cómo no ha cambiado mucho los objetivos de nuestro espíritu. Bueno ya, aquí venimos a ver guerra, sangre y pelos y el show debe continuar. Ok. Es broma, estamos aquí para hablar de cómo ocurrió realmente el mito de la guerra de Troya, tanto históricamente como poéticamente.
calma, lo sabrás todo. Si hubo un pedo de los excavadores que haya sido relevante también, te lo contaré. Primero tan solo asentemos cómo es dicho mito. Las obras homéricas son solo 2 de los 8 textos, más los posteriores que por motivos de entendimiento contaremos como 9, que componen el ciclo troyano. Te había dicho que el motivo por el que resaltaban estas obras era porque su calidad es superior al resto y en cierto modo es verdad, pero casi tan importante como que sean textos literarios de una sensibilidad artística sublime. Resulta ser que son las únicas 2 obras del ciclo que se han conservado íntegras hasta nuestros días. Del resto de las epopeyas del ciclo troyano, solo tenemos una versión resumida y compilada por un sujeto que conocemos como Proclo. La historia de la compilación del ciclo troyano y del propio Proclo es otro de los enigmas dentro del asunto. Pero a nosotros nos basta con saber que las epopeyas estaban dispersas e incompletas y Proclo logró reunirlas en una versión tan uniforme que parece una sola y sin costuras. El ciclo troyano. Las 9 obras del ciclo troyano resumidas son: el primero, la Cipria. Cuenta el motivo por el cual comenzó la guerra, el rapto de Helena por parte de los troyanos, junto a los primeros 9 años de guerra que no aparecen en la Ilíada. Dentro de esos 9 años pasan un par de cosas interesantes. Confunden una ciudad al sur de Troya, Teutrania, con la propia Troya y la arrasan. Cuando los aqueos se dieron cuenta que habían cometido un error y salieron de nuevo al mar a atacar a la verdadera Troya, una tormenta dispersa todas sus naves. Y cuando por fin pueden atacar la verdadera Troya, son vencidos y expulsados del territorio. En respuesta, atacan el resto del país, y es en Lemnos donde Aquiles consigue a Briseida y Agamenón a Criseida, que serán las mujeres por las cuales iniciaría la discusión que los separa. Unique New York, 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 Unique New York. El segundo libro del ciclo troyano vendría a ser la Ilíada, del cual ya hablamos. El tercero sería la Etiópida, donde se nos narran las circunstancias de la muerte de Aquiles sin mencionar el cómo. Es decir, se narra el combate donde se vio envuelto para después resumir su muerte en algo como: Paris, con ayuda de Apolo, mata a Aquiles. Es hasta después en la Metamorfosis de Ovidio donde se inventa, entre comillas, revela, entre comillas, que fue con una flecha en el talón. El cuarto libro sería la Pequeña Ilíada, donde vemos los tradicionales juegos donde se sortean las pertenencias de Aquiles. Vemos el suicidio de Ajax o Ajax, un héroe prominente en la Ilíada, por no ganar durante los juegos. También, y esto es importante, aquí es donde se introduce la idea del caballo de Troya, aunque no como idea de Odiseo, sino de un tal Epeo. Posteriormente se diría que la idea fue de Odiseo y Epeo el constructor, pero pues quién sabe. Todo esto se mueve sobre arenas movedizas. Puede que la atribución a Odiseo sea un invento para aumentar más su fama de astuto. El quinto libro sería la Iliupuersis o el saqueo de Troya, donde nos narra cómo fue que 30 de los mejores aqueos ocultos en un caballo de madera aguardaron la noche para salir al ataque, mientras el ejército que había fingido devolverse a sus tierras en los barcos regresaban ocultos por la oscuridad. En este libro matan a todo el mundo, al rey Priamo, incluyendo al bebé de Héctor, tirándolo por una torre. Y también Menelao recupera a Helena. Y ya está, sería el final de la guerra, pero no del mito. El sexto libro son los Nostoi, o como me gusta decirle a mí, los No Estoy. Que mira qué bien le queda el nombre, ya que en español significa los regresos, o sea, ya no están en Troya. Y habla del complicado regreso que muchos griegos tuvieron hacia sus casas. Debo extenderme. Aquí en los Nostoi se nos menciona que Menelao fue desviado a Egipto, lo cual es sumamente interesante. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues hay algo que no te he dicho aún y es uno de los grandes misterios de todo esto, que combina cosas lógicas del mito con cosas lógicas de la realidad, de la parte histórica de este asunto.
Te presento a Heródoto, mejor conocido como el padre de la historia por ser el primero en tomar registro de los acontecimientos basándose en evidencias reales. Viajó a Egipto con el fin de investigar el dilema del paradero de Helena. En la Cipria se nos dice que cuando Héctor la raptó fue desviado a Egipto por el viento. Jesús, no sé qué me estaba pasando, no sé por qué dije Héctor, quería decir Paris Alejandro. Cada vez que me escuchen decir que Héctor hizo esto o aquello con Helena, lo que de verdad quiero decir es Paris Alejandro. Después la misma historia nos dice, sin dar razón, que había dos Helenas a la hora de salir de Egipto, la de verdad y un fantasma. Según la Cipria, la verdadera Helena se quedó en Egipto y Héctor partió con el fantasma hacia Troya. Heródoto decidió investigar por su cuenta si este mito tenía algún fundamento y preguntó a los sacerdotes, quienes confirmaron la historia. Entonces Heródoto nos cuenta una versión alternativa. Efectivamente, Héctor había llegado con Helena hasta Egipto. Llegaron a un templo dedicado a Hércules donde sus hombres corrieron la voz de que su amo había raptado a la princesa. El rumor llegó a oídos del emperador y ordenó la detención de Héctor y lo citó a audiencia, donde decidió que ahora Helena estaba bajo el cuidado de Egipto y Héctor volvería sin ella hacia Troya. En Egipto hay un par de templos dedicados a una mujer no reconocida. Nadie sabe a quién van dirigidos entonces. Solo se sabe que son templos erigidos a la huésped. Se teoriza que el emperador se enamoró de Helena, lo que no sería raro dada su fama de ser la mujer más hermosa del mundo, y decidió dedicarle estos templos. Reconstruyendo los hechos, es probable que Helena solo fuera un pretexto para la guerra. Reconstruyendo los hechos, es probable que Helena fuera solo un pretexto para una guerra que los aqueos ya deseaban. Cuando la guerra acabó, Menelao regresó a Egipto a recoger a su esposa y motivo político para el combate. El hecho de que el raptor y el rescatista hayan estado en Egipto me parece sumamente sugestivo de cara a la parte histórica de la guerra de Troya. ¿Por qué ambos pasaron por ahí en una ruta para dejar y recoger a Helena tan perfecta que cuadra tan bien con la versión del primer historiador humano? Es lógico que el ciclo troyano no mencione que Helena no estaba en Troya. De mencionarlo, los griegos quedarían como los villanos del cuento. Unos rufianes que solo buscaron un pretexto para una guerra, o unos ineptos que devastaron una región entera durante 10 años de guerra buscando a alguien que ni siquiera estaba en el lugar. И хуй мой танцевал чечетку, вбивая янь в ноги инь, остынь, остынь. En lo narrado por Heródoto se da un argumento para la existencia de Helena, de Héctor, y en buena medida para pensar que la guerra fue un acontecimiento real. Personalmente no creo que Heródoto haya decidido falsear la historia, así que la única forma de que esto sea mentira es que los sacerdotes egipcios hayan contado un engaño, ya sea a conciencia o porque ellos mismos ya tenían un mito al respecto. Recordemos que de los eventos hasta la época de Homero habían pasado ya 500 años y Heródoto tiene 300 años de separación con Homero, un total de 800 años. Tiempo suficiente para que en Egipto hayan escuchado la historia y adaptarla a su cultura. Otra cosa importante es dicha en los Nostoi. Agamenón, el rey de los micénicos, vuelve a su casa solo para ser asesinado por su esposa y el amante de su esposa. El séptimo libro es la Odisea, de la cual también ya hablamos, y el octavo libro es la Telegonía. El ciclo troyano prácticamente termina aquí. Esta epopeya nos habla de la muerte de la esposa de Odiseo y del propio Odiseo. La de este último a manos de su hijo, no Telémaco, no, un bastardo que tuvo con la diosa Circe, con la cual vivió un año tras arribar perdido a su isla. La lección es no tener bastardos o algo así, supongo. Después de estos dos libros y de que la guerra de Troya cobrara tanta relevancia histórica y cultural, se agregan algunos autores posteriores que, inspirados en las epopeyas originales, crean las suyas tomando los personajes y narrando nuevas aventuras. Algunas de ellas fueron tan importantes como la Eneida de Virgilio. En ella narra la historia de Eneas,
un sobreviviente a la guerra de Troya que por designio divino es mandado a fundar una pequeña y muy poco conocida históricamente ciudad llamada Roma. No sé si hayas escuchado hablar de ella. Esta historia fue escrita unos 1100 años después de los hechos y funcionó como mito fundacional y legitimador para el emperador, quien supuestamente, según esta narración, era descendiente de Eneas, héroe de la Eneida, y esto lo volvía el rey. Solo como curiosidad, todavía en el siglo XIX había quien decía ser descendiente del rey Príamo de Troya. Esto lo hacían para subir su prestigio como miembro de la alta sociedad o de la realeza o la creme innata, como le quieras decir. Ejemplo de ello es Maximiliano de Habsburgo, quien fue emperador de México durante el Segundo Imperio Mexicano. Listo, hemos cubierto todo el mito de Troya. Y si deseamos saber si fue real o no, tenemos dos fuentes: los textos literarios de las civilizaciones que presenciaron los hechos y los vestigios arqueológicos donde ocurrieron los hechos. Smoke weed every day. Listo, veamos un poco los datos generales. Toda la historia ocurrió en el Mediterráneo antiguo. Las dos superpotencias que dominaban el lugar eran los micénicos por un lado, en la Grecia continental, y los hititas en la Anatolia. Troya debió estar atrapada entre estas dos superpotencias. La posición de Troya era tan ventajosa como desafortunada. La ciudad estaba en un punto estratégico donde podían controlar el acceso del mar Mediterráneo al mar Negro. Esto, que yo sepa, no se menciona en ningún escrito de la época, pero lo sabemos ahora. El caso es que su posición geoestratégica la volvía absolutamente rica porque podían controlar el acceso de materiales como el bronce, en un tiempo de la humanidad que hoy todos conocemos como la Edad de Bronce. Eso era bueno. Lo que no era tan bueno era que por un lado tuvieran a los hititas tratando de incluirlos a su imperio, supongo que para cobrarles tributo, y por el otro lado tuvieran a los micénicos directamente luchando por destruirlos, supongo que por conseguir el acceso a la ruta. Solo como ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se luchó una batalla estratégica en la zona. Sabemos también que la guerra solo pudo haber tenido lugar en un lugar del periodo entre 1700 y el 1200 a.C. Durante ese lapso de 500 años, ambos imperios fueron tan grandes y poderosos para luchar una guerra como las descritas por Homero. No pudo ser después porque después ambas civilizaciones colapsaron, y no pudo ser antes porque antes ambas civilizaciones apenas estaban en formación. En cuanto a los micénicos, además de la Ilíada tenemos otros textos que no son obras literarias sino más bien registros comerciales e inventarios, y también cartas, pero de las cartas hablamos después en la segunda parte de este video. Vemos entre estos inventarios, por ejemplo, el registro de trabajadores y esclavas que venían de la Anatolia occidental, es decir, de la región de Troya, Mileto, Cnido, Halicarnaso, en la costa occidental de Turquía. Eran probablemente mujeres esclavas traídas a la fuerza por los mismos micénicos años antes de la guerra de Troya, lo cual nos dice que desde antes del rapto de Helena, los micénicos ya estaban dando problemas en la zona. Entre otras pistas literarias que tenemos para averiguar la verdadera historia tras la Ilíada es la propia Ilíada. Sería interesante ver qué se puede sacar como hecho histórico de ella, así que veamos. Para comenzar, necesitamos saber cómo fue escrito el libro en primer lugar. Teniendo en cuenta que Homero nació 500 años después de la guerra y que antes de esto aún no existiera alfabeto griego para ser escrita, solo puede significar una cosa: que hasta los días de Homero la leyenda de Troya se había mantenido como tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Durante mucho tiempo no se sabía cómo funcionaba a ciencia cierta, solo sabíamos que alguien viejo que ya había escuchado el mito se lo contaba a alguien joven que jamás lo había escuchado. Luego ese joven envejecía y lo replicaba para alguien más joven, y así se mantenía la historia circulando por generaciones. Hasta que Milman Parry, ansioso de entender cómo Homero había escrito sus obras, decidió usar ciencia para entenderlo. El método fue como mínimo interesante. Milman, un joven apasionado, estaba interesado en cómo se había escrito la obra. Sospechaba que Homero no era el único autor de las epopeyas, que en realidad eran muchos cantos heredados por generaciones, así que viajó hasta algunos pueblos remotos de Serbia donde aún se escuchaban algunos cantos sobre la batalla de Kosovo, ocurrida en el medievo
en 1389, 500 años atrás de cuando Milman visitaba la zona. Es perfecto, teniendo en cuenta que entre la caída de Troya y Homero había también un espacio de 500 años aproximadamente. En total, Milman grabó 3.500 discos con estas canciones que servían para arrojar luz sobre cómo funcionaba la tradición oral, aunque en realidad Milman tuvo muy mala suerte. Siendo un joven apenas a los 33 años, murió accidentalmente tras recibir un disparo en el corazón. Uno de sus colegas de Harvard recordaba: no tenía enemigos que yo sepa, y muy pocos amigos. No es que rechazara la amistad, simplemente no la necesitaba. Había conseguido su idea y se había preparado deliberadamente para llevarla a cabo, y esa era su vida. Este güey estaba obsesionado por llevar a cabo su investigación, oyendo la canción de Homero. Pero así son las cosas de la vida. No pudo sacar provecho de estas cintas. Aún así, Albert Lord, su alumno e inseparable compañero, pudo sacar provecho de ellas, estudiar el caso y sacar conclusiones al respecto. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. You hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? Do you hear me? Oh, Captain, my captain. La investigación de Milman reveló que era un tanto inútil hablar de un único poema, de una sola Ilíada o de un solo ciclo troyano. Un mismo Guslar que cantara los poemas recitaba en esencia la misma historia, pero algunos poemas aparecían o desaparecían cada que contaba la historia de nuevo. Después le contó a un Guslar que consideraba con talento especial una historia que había escuchado de otro, y la pudo contar de nuevo, pero ahora añadía detalles que extendieron el poema original hasta el triple, volviéndolo más bello y complejo. Ahora demostraba una capa de expresión humana más compleja. Con todo este trabajo, Milman consiguió confirmar que las obras homéricas habían sido conservadas por medio de tradición oral, a partir de algunos indicios como los siguientes. Se sospechaba que el uso de fórmulas repetitivas o epítetos, como Aquiles el de los pies veloces, Aqueos de relucientes grebas, Zeus el que truena desde el cielo, eran mucho más que los primeros y arcaicos pasos de narrativa épica en la literatura. Es decir, que se trataba en realidad de la conservación de otro método narrativo, y así lo confirmó. Estas fórmulas podían servir para improvisar textos largos o para hacerlos más fáciles de memorizar en un tiempo donde la memoria lo era todo. Lo segundo que descubrió Milman fue lo más importante: esa deformación ligera pero significativa que los Guslar hacían a la historia para volverlas más entrañables, añadiendo toques personales o modernizando el mito. El señor Don Borges llegó a decir que su interés estaba más que en lo históricamente exacto, en lo simbólicamente verdadero. O sea que a la hora de hacer una recreación poética de la historia como la Ilíada, era mejor representar las pasiones humanas del momento que los acontecimientos reales. Y después, sobre la misma Ilíada dijo: quizá Homero, el hombre a quien llamamos Homero, pues esta es evidentemente una vieja cuestión, pensó escribir un poema sobre un hombre iracundo. Y eso nos desconcierta, pues pensamos en la ira a manera de los latinos, ira, furor brevis. La ira es una locura pasajera, un ataque de locura. Es verdad que la trama de la Ilíada no es en sí precisamente agradable. Esa idea del héroe malhumorado en su tienda que siente que el rey lo ha tratado injustamente, emprende la guerra como una disputa personal porque han matado a su amigo y vende por fin al padre el cadáver del hombre al que ha matado. Pero quizá, puede que ya lo haya dicho antes, estoy seguro, las intenciones del poeta carezcan de importancia. Lo que hoy importa es que aunque Homero creyera que contaba esa historia, en realidad contaba algo mucho más noble. La historia de un hombre, un héroe que ataca a una ciudad que sabe que no conquistará nunca. Un hombre que sabe que morirá antes de que la ciudad caiga. Y la historia aún más conmovedora de los hombres que defienden una ciudad cuyo destino ya conocen. Una ciudad que ya está en llamas.
Y si lo piensas realmente... Bueno, pero ¿a dónde voy con todo esto? Es bastante plausible, por no decir seguro, que la epopeya se fue modificando durante unos 500 años, actualizando y volviéndose más interesante, o que incluso el propio Homero se haya tomado algunas licencias poéticas para narrar su versión de la historia. El caso es que huele a tradición oral a kilómetros. Es casi un consenso que así es. Por otro lado, se añaden detalles genuinos de la época que eran imposibles de inventar o de saber en la época de Homero. Por ejemplo, en el catálogo de naves enviadas por las ciudades que participaron en la invasión menciona algunas cuantas que fueron florecientes en el tiempo que tuvo lugar la guerra de Troya, pero para la época de Homero no solo ya no existían, es que además habían quedado en el olvido completo de al menos 2 o 3 siglos. Conservar la memoria de algunas de ellas es posible por mitos y leyendas, pero es absolutamente imposible conservarlas todas. La única forma es que el catálogo completo se haya recopilado por los bardos que existieron durante la época que ocurrió la verdadera guerra, y haya sido así transmitido de un bardo a otro por generaciones hasta la época de Homero, donde las plasmó en la Ilíada, aún sin saber ni tener el más mínimo indicio de su verdadera existencia. Sin embargo, no es perfecto. Aparecen en el catálogo ciudades de distintos siglos, unas extintas antes de la guerra y otras que se fundaron después de ella. Y esto refleja un fenómeno que se hace presente en toda la obra y del cual seguiremos hablando durante el resto del video, y es que en realidad se trata de una amalgama de varios siglos, desde el bronce hasta el hierro. Los signos de que la Ilíada es un pastiche temporal son muy fáciles de pasar por alto por alguien que no sea historiador, a pesar de ser bastantes. Se debe al tiempo. Siglos nos separan de un tiempo tan remoto que nos es irreconocible. Algunas de estas inconsistencias son, por ejemplo, inconsistencia en las costumbres. Cuando van a quemar los cuerpos de los caídos, como a Héctor por ejemplo, son incinerados en piras. Costumbre típica de la Edad de Hierro, cuando Homero escribió la obra, no del bronce, cuando ocurrió la guerra. Inconsistencia en los objetos, aquí hay demasiadas, así que solo mencionaré la más notable y ejemplar, y es el escudo de Ajax o Ajax, en forma de torre, bastante característico del personaje. Es realmente una pieza de armamento siglos más antiguo a cuando ocurrió la guerra de Troya. Inconsistencia en los personajes. Sobre el mismo Ajax existe la teoría que ya era un héroe dentro de la cultura griega antes de la Ilíada y que fue incluido como una forma de conectar a la gente con la obra. Inconsistencia con las tácticas de guerra. La Ilíada está repleta de momentos épicos donde dos hombres de igual poder se enfrentan en duelos épicos sin que nadie más interfiera, y esto puede ser tanto una forma de ensalzar el mito con combates épicos como un error histórico, ya que en la edad del bronce este tipo de combates uno contra uno no eran el meta PvP, o sea, no eran la mejor estrategia para ganar, es más típica de la época de Homero. En la misma categoría, las carrozas se usan para entrar y salir del combate, no para combatir directamente, como se sabe que sí pasó durante la guerra de Troya. El uso como mero vehículo en los conflictos fue más típico de la época de Homero. Pero el ejemplo más importante de que la Ilíada tiene un trasfondo de memoria real es que las ruinas de Troya tenían siglos de haber sido enterradas. Es imposible que nadie de la Edad de Hierro las haya visto jamás. No tiene sentido ni aunque regresaras el tiempo 3 siglos atrás. No solo la ciudad fue enterrada, además una nueva ciudad fue construida sobre sus ruinas. Aún así, Homero da una descripción acertada de los muros que la rodean. En uno de los asaltos que Patroclo hace a la ciudad, te dije que te acordaras, comienza a escalar el muro, lo cual solo hace sentido si en primer lugar el muro tuviera una forma que fuera posible de escalar. Pues bien, 2600 años después, cuando Heinrich Schliemann y un grupo de arqueólogos encontraron las ruinas de Troya, descubrieron esto: muros por donde es perfectamente posible escalar en una carga tal como lo hace Patroclo. Digo perfectamente para un soldado griego de un tiempo tan remoto que la historia todavía ni siquiera se fundaba como una disciplina. No para mí, el mejor support de LATAM y leyenda del Tarkov. Yo seguramente me caigo.
Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Vagos sobre Letras existe con dos fines distintos. Uno, el poder hablar con el mundo sobre las cosas que nos vuelan la cabeza sobre la literatura. Y dos, y aún más importante para mis fines egoístas, ofrecerte mi obra. Un libro titulado Una utopía fatigada hasta la última cosecha. O hasta la última cosecha para los compas. Es una colección de cuentos cortos del fin del mundo que está por ver la luz muy pronto, en cuanto salga la segunda parte de este documental. Este no es un apocalipsis como Mad Max o algo estrepitoso, no. Es el fin como algo cotidiano y conocido. Cómo se acaba el planeta para un cajero del McDonald's, de ciudadanos que exhaustos del trabajo y el mal mundo, aburridos de una realidad en descomposición, a tan solo una década de que el último árbol dé el último fruto, escapan a la tecnología. De jóvenes enamorados que sueñan con que el hambre los acabe juntos dentro de sus camas. Y un sueño, una última súplica al universo para que no todo haya sido en vano. Ya verás, está chingón, te va a encantar. Lo tejí con mis lágrimas y me negué a darlo a las editoriales. Mejor te lo hago llegar yo mismito por mis medios. Si te interesa, dale like, suscríbete, activa la campanita, ya sabes, para estar al pendiente. Y en la segunda parte de este documental, donde analizaremos 4 cartas y citas donde se habla de las guerras de Troya, spoiler, y todo sobre las excavaciones desde el descubrimiento de la ciudad hasta las últimas averiguaciones. El video de la segunda parte saldrá en un mes aproximadamente y ahí te daré todos los detalles para adquirir mi obra. Sin más por el momento, ha sido un placer. Muchas gracias. Poems, everybody!